Juan, vamos a sumar a Oleksandr Lichuk. Él es analista y justamente está participando de esta conferencia mundial de seguridad a la que hace referencia y en la cual también vamos a tener información de primera mano a través de Gonzabáñez, que está allí, nuestro compañero. Pero lo saludamos a Oleksandr. ¿Qué tal, Oleksandr? ¿Está Ucrania en posición de ceder o va a seguir manteniendo la postura que ha tenido hasta ahora? Buenas tardes, un placer participar en la reunión. Ucrania no va a ceder territorio y no va a aceptar una pérdida territorial. Es una postura del gobierno, de la sociedad clave y lo más importante. No solamente porque eso es anticonstitucional, pero también porque eso no nos trae la paz y no soluciona el problema de seguridad que tenemos con Rusia. Ceder territorio a Rusia no transforma a Rusia en un vecino pacífico. Rusia va a ser nuestra amenaza a largo plazo. Ucrania, siguiendo eso, repetimos la experiencia de Checoslovaquia antes de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, yo repito, para nosotros ceder el territorio que pide Rusia no es una cosa aceptable totalmente. ¿Qué podría pasar entonces con respecto a la guerra? Obviamente continuar o de alguna manera bajar las pretensiones de formar parte de la OTAN por parte de Ucrania. ¿Cuál podría ser la salida, Juan? La clave, como bien decía, es un placer de vuelta. Hola, Oleksandr, ¿cómo estás? Como bien decía él, primero no va a ser ceder territorio, y están buscando una fórmula que es inviable para Ucrania y para poder aceptarla después de cuatro años de guerra y tantas bajas civiles y militares que ha tenido Ucrania en el conflicto. Entonces, esta es una situación única desde el punto de vista de que las pretensiones de Rusia no pueden tener eco del lado ucraniano. ¿Qué es lo que puede suceder? Primero, gran parte del apoyo en la guerra ha rotado políticamente de los Estados Unidos a Europa, y Europa eso es un sostén muy importante en el conflicto de Ucrania. Es por eso que Zelensky está jugando las cartas que tiene después de 4 años, con ahora una presión adicional, como bien decía la administración Trump, jugando la carta de, al no haber elecciones, qué grado de legitimidad tiene el gobierno de Zelensky. Que justamente Zelensky dice: yo tengo un problema central, yo no puedo llevar elecciones cuando a mí me están 24 horas al día bombardeando. Entonces yo creo que ahí hay un nudo de la cuestión que es realmente... previo a la conferencia de Múnich estaba la conferencia en Budapest. En Hungría hay una posición distinta a la mirada que tiene gran parte de Europa en relación al conflicto en Ucrania, y uno entiende muy bien la tensión esta entre Europa, Estados Unidos, Ucrania, Rusia, y las presiones que enfrenta Zelensky de todos lados, ¿no? Domésticas, externas, por parte de Rusia, por parte de los Estados Unidos, y en ese ejercicio él tiene que tratar de defender el interés nacional. A propósito de Zelensky, los invito a los dos y por supuesto a nuestra audiencia a compartir testimonio de Zelensky, que sí está participando en esta conferencia mundial de seguridad. He may see himself as a Tsar, but in reality he is a slave to war. And if he lives another 10 years, we can understand it can be, war can return or expand. That is why we say there must be real security guarantees for Ukraine. Bueno, el pedido allí de Zelensky, vamos a compartir también otras declaraciones del presidente ucraniano, pero quería preguntarle a Oleksandr a propósito de los cambios en la situación de Rusia y de Ucrania, porque en algún momento Rusia había perdido de alguna manera el respaldo prácticamente mundial
todo el mundo lo sancionaba, ponía algún tipo de... descalificaba las acciones. Eso se fue como lavando en el tiempo. ¿Ha recuperado Putin, en todo caso, y en desmedro de Zelensky, fortaleza para afuera y para adentro de Rusia? Una pregunta muy buena porque yo estoy convencido que Rusia no ha recuperado esta fortaleza y se va debilitando la fortaleza de Rusia. Lo que se escucha, por ejemplo, aquí en la conferencia de Múnich, el compromiso de países europeos, de la Unión Europea, con el rearme, con compra de armas, producción de armas europeas, es total. Hay inversiones millonarias, hay muchísimos startups, empresas nuevas, privadas, sobre todo en Alemania, que es un motor en este sentido, empresas de producción de drones, de armas, para no defender ni de Estados Unidos ni de China. O sea, yo veo que la tendencia donde está Europa ahora es ser capaz y estar listo para un posible enfrentamiento bélico con Rusia en el futuro, con una Rusia así. Eso significa que Rusia no va a poder seguir incluyendo Europa como lo hacía antes. Rusia no puede librar una guerra más años con una situación de sanciones actuales. Ucrania va a recibir armamento de Europa, aunque por ahora hay algunas cosas que dependemos de Estados Unidos, sobre todo en sistemas antiaéreos, pero Europa es nuestro aliado principal en este sentido y de más confianza. Por eso yo veo que la tendencia y el compromiso de la Unión Europea con Ucrania es fuerte. Eso significa que Rusia no va a poder avanzar en Ucrania y tampoco va a poder hacer Ucrania colapsar. La sociedad ucraniana, aunque la situación está gravísima actualmente, también está comprometida porque no hay otra. O sea, se entiende en Ucrania que ahora parar, ceder y firmar algún paz que no sirve de nada no tiene sentido porque se juega nuestra sobrevivencia como país. Claro, pero ¿hasta qué punto, y ya lo vamos a hablar después de otras declaraciones de Zelensky, hasta qué punto esta guerra va a salir de las fronteras de Ucrania y Rusia y puede justamente asentarse en otros países europeos y verse en esa situación, ¿no? A propósito de la extensión del conflicto. Pero vamos a repasar qué decía Zelensky sobre la ayuda de los Estados Unidos, que en algún momento estuvo muy presente, después corrió riesgo con la llegada de Trump al gobierno y ahora podría ser un condicionante justamente por parte de los Estados Unidos. And we hope President Trump hears us. We hope the Congress hears us. We hope American people hear us. And we are grateful for all the real help. Bueno, ahí está, ¿no? El reclamo de Zelensky concretamente a los Estados Unidos de ser escuchado, de ser apoyado. Y vuelvo a la pregunta, a Juan, en este caso te pregunto, las posibilidades de que este conflicto en todo caso escale hacia Europa. Hay países europeos que realmente la población está preocupada y piensa que justamente los va a afectar y van a ser parte de esta guerra. ¿Eso está cerca? Sí, técnicamente el conflicto, todo depende de cómo se termine esta parte del conflicto de Ucrania. Y en esta es la discusión del proceso de paz. Ahora, los europeos que limitan con Rusia, los países bálticos, otros países miembros de la OTAN, sienten una presión por partida doble. Por un lado, el hecho de que creen y están convencidos cada vez más de que Rusia en los próximos años pueden hacer acciones militares puntuales para lograr objetivos puntuales que deje en una situación muy incómoda a la OTAN, de forma tal de que sea la OTAN la que tenga que escalar, llevando a un conflicto generalizado. Esta es la mirada un poco del ministro de Defensa Boris
Pistorius de Alemania, que dice que en el año tan cerca como el año 2029 Rusia puede intentar una especie de Crimea en otro lado europeo. Los bálticos lo sienten, los países que están más cerca de Rusia son los que sienten. Hay otros países que miran esto justamente con la perspectiva que te da la geografía. Claro. Si bien en Europa todo está junto, en la geografía o la distancia de Rusia hace que España sienta el conflicto de forma distinta, o Irlanda, etc. Y acá es importante porque Ucrania lo que dice, el conflicto solamente puede detenerse en tanto y en cuanto yo tenga garantías de seguridad por parte de, hoy por hoy, de los Estados Unidos. Que Estados Unidos dice, bueno, yo te voy a dar garantías de seguridad si vos celebrás elecciones, y de vuelta aparece un nudo sobre otro nudo, y en el medio están las armas para poder Ucrania continuar defendiéndose. Sabemos, como muy bien decía Alexander, que los stocks de armas europeos recién ahora están comenzando de vuelta a producir con unos tiempos de entrega que van a 3, 4, 5 años. Claro. En los sistemas mucho más complejos, en sistemas como drones es mucho más rápido, pero el impacto estratégico es menor. Entonces estamos en un punto de tensión. Yo quiero remarcar las palabras de Edward Luttwak, un académico que escribió un artículo y después un libro que se llamó Denle a la guerra una chance, parafraseando un poco a John Lennon. Pero ¿qué es lo que dice este autor que es clave para entender cómo se llegan a los procesos de paz? Y él dice dos cosas: o un lado vence al otro y obliga a la paz, el lado vencedor, o los dos se agotan. Como muy bien decía Alexander, estamos en un punto en que no tenemos muy en claro cuál de los dos bandos se puede llegar a agotar primero, porque claro, Ucrania también depende mucho de Europa y de los Estados Unidos, y de ahí el llamado a que Estados Unidos continúe con el suministro de armas. Ya lograron el acuerdo de minerales raros. Ucrania paga con plata europea y con su propia plata las armas que obtiene de los Estados Unidos, pero Estados Unidos ata esa ayuda a las discusiones políticas. Y un último comentario que tiene mucho que ver con esta idea. Como bien decía Alexander, de vuelta, no es que Putin tenga mucha más legitimidad, pero en círculos europeos y externos, Zelensky sí empieza a tener problemas de imagen, por así decirlo. Acusaciones de corrupción, movimientos de sus fuerzas, de sus colaboradores más cercanos, claro, y eso le ha impactado en la imagen, y lamentablemente en una guerra como la que se vive ahora, o en otras guerras, la imagen es muy importante porque conlleva el apoyo internacional. Perfecto, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que tenés compromisos, así que gracias por haber participado con nosotros en TN Internacional. Que tengas buenas tardes. No, gracias a ustedes, un honor, adiós. Hasta luego. Nos quedamos con Alexander porque justamente lo que vamos a repasar ahora es la situación de los niños, las generaciones que ya están marcadas por esta guerra, que están creciendo con esta guerra, incluso en algunos casos hasta con esquirlas en su cuerpo, y siguen adelante. ¿Y a través de qué manera? Muchas veces o el deporte o el arte que los rescata. Una realidad que evidentemente se extiende en el tiempo y que aparentemente, por lo que se está comentando y nos dicen los analistas, puede estar lejos todavía la resolución. Pero vamos a volver allí a la Conferencia Mundial de Seguridad en Alemania con Alexander, justamente para cerrar este tema y para saber exactamente allí, en ese escenario donde se está hablando de la seguridad mundial, qué perspectiva de alcanzarla con esta guerra tan viva y a punto de cumplir 4 años, Oleg. La verdad, hay poca perspectiva optimista de lo que estoy escuchando aquí, de analistas sobre todo desde Europa, y el relato que existe, que con una Rusia que no quiere negociar de verdad no se puede alcanzar un alto el fuego. Es una realidad. El problema no está en que Ucrania quiere reconquistar todo, que no quiere la paz. Ucrania quiere la paz porque es obvio. Estados Unidos quieren terminar este conflicto bélico. El que no demuestra
su predisponibilidad es Rusia. Este es el problema, porque todavía Rusia está convencida que puede seguir librando esta guerra con éxito, aunque no tiene este éxito. Este es el problema, porque Rusia todavía está pensando que puede hacer Ucrania colapsar, bombardeando energía, claro, bombardeando la población civil, etc. Pero las reuniones que ahora se libran entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos es un paso adelante a un alto el fuego. Hay planes, hay reuniones y posibilidades de alcanzar un alto el fuego, pero yo repito, sin deseo de Rusia es imposible y yo no veo este deseo. Claro, podría tratarse de pequeñas treguas, pero no de la finalización del conflicto. Alexander, muchas gracias como siempre por tu aporte y por tu análisis. Seguimos en contacto. Un placer, gracias por invitarme. Hasta luego.